Veamos el siguiente ejercicio sobre triángulos y figuras geométricas. Aquí en esta figura nos dan algunos datos y lo que me piden es calcular el área del cuadrado MNPQ. El área del cuadrado conociendo algunos datos. Lo que nos dan es lo siguiente. Nos dicen que el segmento AP, desde el vértice P hasta un punto A, que está entre M y N, mide 10 centímetros, 10 unidades. Vamos a darle unidades. De este punto B, que está en el lado MQ, hasta este punto A, AB mide 6 unidades y de B a P mide 8 unidades. Quiere decir, aquí tenemos entonces un triángulo que tiene sus 3 vértices dentro del cuadrado. Ok, A, B y P son puntos que pertenecen al cuadrado y el triángulo está dentro del cuadrado. O sea, me dan las 3 medidas, los 3 lados de ese triángulo y con esto me piden calcular, en este caso, el área del cuadrado. Y recordamos lo siguiente, vamos a empezar de atrás para adelante. ¿Qué queremos buscar? El área del cuadrado. Y recordamos entonces que el área de un cuadrado se expresa como su lado al cuadrado, o sea, L por L. Si llamamos X, hemos determinado X al lado del cuadrado, entonces el área del cuadrado sería X al cuadrado, que sería lado por lado. Si este lado mide X, recuerden que también este mide X, MN mide X, y todo este lado que está aquí, que sería desde M hasta Q, también sería X, ya que los 4 lados de un cuadrado son iguales. Y repito, el cuadrado, su área es lado al cuadrado, sería X por X su área. O sea, el objetivo sería buscar el valor de la variable X, cuánto mide esta variable X en función de estas medidas. Y comenzamos entonces a hacer nuestros análisis. Aquí tengo un triángulo. La pregunta que hacemos, ¿de qué tipo es este triángulo? ¿Se puede saber el tipo de triángulo conocido en los 3 lados del triángulo, 6, 8 y 10? Vamos a preguntar, ¿este ángulo será un ángulo de 90 grados? Para que un ángulo sea de 90 grados dentro de un triángulo, entonces el triángulo va a ser rectángulo. Si el triángulo es rectángulo, se cumple el teorema de Pitágoras, que me dice que la suma de los cuadrados de los catetos va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Quiere decir, en este caso, el lado mayor es AP, que es 10. Si se cumple que este lado al cuadrado es igual a este lado al cuadrado más este lado al cuadrado, entonces el triángulo es rectángulo en B, que sería el ángulo que está opuesto al mayor de los lados, porque sería entonces el teorema de Pitágoras, cumpliéndose en un triángulo únicamente para un triángulo rectángulo. Y aseguro entonces de que este ángulo mide 90 grados. Vamos entonces a ver si este ángulo mide 90 grados. Repetimos. Vamos a trabajar primeramente en el triángulo ABP. Primero, en el triángulo ABP. Vamos a probar. En este triángulo, si el triángulo ABP es rectángulo, en B, entonces debe cumplirse que 10 sería su hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo 90, y 8 y 6 serían sus catetos. Y recuerden que en un triángulo rectángulo se va a cumplir que la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, A2 más B2, va a ser igual a C cuadrado. Este es el teorema de Pitágoras. Si esta expresión se cumple en ese triángulo, repito, el triángulo es rectángulo. Vamos a estudiar. A y B serían los catetos. Serían 6, que es la medida al cuadrado. El otro cateto sería 8 al cuadrado. Vamos a ver, ponemos interrogación, si es igual a la supuesta hipotenusa, que sería en este caso su medida, que es 10 al cuadrado. Vamos a efectuar. 6 al cuadrado sería 6 por 6, sería 36. 8 al cuadrado, 8 por 8, 64. Y 10 al cuadrado es 100. La pregunta, 36, 64, da 100. Y 100 es igual a 100. Por lo tanto, estoy asegurando que este triángulo ABP es un triángulo rectángulo en B. Entonces, puedo afirmar que el ángulo que tiene vértice en B, este ángulo que está aquí,
llamado ABP. ABP es un ángulo recto de 90 grados. Y entonces 10 sería su hipotenusa. Hipotenusa y los dos catetos para que se complete el pitador. Ya tengo este ángulo de 90 grados. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a trabajar entonces en este triángulo, en el MAB y en el BQP. Vamos a llamar a este ángulo, vamos a llamarlo ángulo alfa. Y vamos a empezar a buscar relaciones entre los ángulos de estos triángulos. Si este ángulo le llamamos alfa, recuerden que los cuatro ángulos de un cuadrado son rectos. Este ángulo mide 90 grados, este ángulo 90 grados, este ángulo 90 grados y este ángulo completo mide 90 grados. Si este ángulo es alfa, la suma de estos tres ángulos interiores tiene que dar 180 grados. O sea, este ángulo que está aquí, más este, más 90, 180. Y si este me 90, estos dos tienen que sumar 90, para que 90 más 90 me dé 180. Si este es alfa, entonces este ángulo que está aquí sería 90 menos alfa. Porque alfa más 90 menos alfa más 90, se cancelarían los alfa y me daría 180 grados, que es la suma de los tres ángulos. Es decir, estos dos ángulos van a sumar 90. 90 menos alfa más alfa se cancela, me da 90. Por lo tanto, la suma de 90 más 90, repito, 180. Y empezamos a trabajar en estas conversiones. Si este ángulo es 90 y este es 90 menos alfa, la pregunta, ¿cuánto mide este ángulo? Lo que le falta para ser igual entonces a 180 sería alfa, porque alfa más 90 más alfa menos 90 menos alfa me daría en este caso 180 grados. Si este ángulo es alfa y este ángulo es 90, este de aquí entonces va a ser igual que este, va a ser 90 menos alfa. ¿Y para qué hicimos esto? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Ya tengo las medidas de los tres ángulos de cada triángulo. En el triángulo AMB tengo alfa, 90 menos alfa y 90. Y en el ángulo BQP tengo alfa, 90 menos alfa y 90. Quiere decir, yo tengo dos triángulos que tienen los tres ángulos iguales. ¿Qué está ocurriendo? Vamos a recordar, si yo tengo dos triángulos que tienen los tres ángulos iguales, los triángulos no tienen que ser congruentes, pero si están en proporción, quiere decir, los triángulos son semejantes. Puedo decir entonces, segundo, triángulo, el más pequeño, que sería ABM, es semejante con el triángulo BQP. ¿Por qué son semejantes? Repito, porque tienen los tres ángulos iguales. Este ángulo es igual a este es igual a este y 90 igual a 90. ¿Y qué pasa cuando dos triángulos son semejantes? Si dos triángulos son semejantes, cumple que sus lados son proporcionales. Esto va a cumplirse entonces. Voy a escribirlo aquí. Que existe una proporcionalidad entre sus tres lados. Vamos entonces a escribir la proporcionalidad entre sus tres lados. Pero antes de esto, vamos a nombrar estos espacios por alguna letra. Vamos a ver. Si este lado es X, vamos a llamar de M a B, vamos a llamarlo Y. No sé cuánto mide. Yo sé que de M a Q mide X, pero no sé cuánto mide de M a B. Voy a llamarlo Y. Si este espacio de M a B mide Y, ¿cuánto mide este espacio? Sería X menos Y. Porque X menos Y, en este caso, y sería X. Quiere decir, si todo este mide X completo, X menos Y más Y se cancelaría y me daría X. ¿Sí? Para que me dé X, si este es Y, aquí tiene que ser X menos Y. Es decir, que este espacio que está aquí va a ser igual a X menos Y. Para darle forma de variables a los lados que no conozco. Ya sé quiénes son los lados entonces de este triángulo. De este triángulo sería X, X menos Y y 8. Y en este triángulo sería 6, Y y este espacio que está aquí, que sería MA, que no tengo que nombrar. MA no tiene que ser igual a Y. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar por aquí. El ángulo que se opone al ángulo de 90 grados sería 8, que es la hipotenusa. La hipotenusa en el triángulo grande
sobre la hipotenusa en el triángulo pequeño. ¿Cuál es la hipotenusa en el triángulo pequeño? El que se opone al 90 grados, que sería 6. Es decir, la hipotenusa en el triángulo más grande entre la hipotenusa del triángulo más pequeño. Con respecto a alfa, ¿quién se opone a alfa en el triángulo más grande? Se opone este lado. ¿Y este lado quién sería? X menos Y. X menos Y se opone al ángulo alfa en el triángulo grande. La pregunta, ¿quién se opone al ángulo alfa en el triángulo más pequeño? Se opone MA. Vamos a escribirlo. MA. Vamos al otro ángulo. El ángulo 90 menos alfa en el triángulo grande se opone a este lado, que sería X. Y el ángulo 90 menos alfa en el triángulo pequeño se opone ¿a quién? A Y. Y entonces tendría esta expresión. Los tres lados del triángulo grande entre los tres lados del triángulo pequeño colocados en la proporción. De aquí vamos a utilizar esta y esta que está aquí, que ya veo que están despejadas. O sea, 8 sobre 6 sería igual a X sobre Y. Si aquí aplico producto cruzado, me daría 6 por X igual a 8 por Y. Y podríamos despejar entonces la variable Y. Y sería 6 sobre X por X y el 8 pasaría dividiendo. Aquí podría simplificar, mitad de 6 sería 3, mitad de 8 sería 4, X. Quiere decir, Y sería entonces 3/4 de X. Si Y es 3/4 de X, yo tengo por aquí X menos Y. Me quedaría entonces X menos, ¿quién es Y? 3/4 de X. Para ponerlo todo en función de X. Aquí buscamos el denominador común, 1 por aquí, 4, entre 1 a 4, daría en este caso 4X, menos, y aquí ahora vamos a restar, tendríamos por aquí, con los 3/4, 4 entre 4 a 1, por 3, 3X. Me quedaría así, 4X menos 3X me daría X sobre 4. Es decir, que X menos Y va a ser igual a X sobre 4. ¿Quién es X menos Y? Este lado que está aquí. Este lado es X sobre 4. Entonces, si este lado es X sobre 4, y este lado es X, y este lado es 8, yo podría, en este triángulo, aplicar el teorema de Pitágoras, porque tendríamos que 8 es la hipotenusa. Sería 8 al cuadrado igual a este lado, que es un cateto, al cuadrado, más el otro cateto, que es X sobre 4 al cuadrado. Y lo hemos puesto todo en función de X. Repito, estoy trabajando en este triángulo. El cuadrado de hipotenusa es igual a este al cuadrado, más este al cuadrado, que es X sobre 4. Esto nos daría 64. Aquí nos quedaría X2. Aquí nos quedaría X2 sobre 16. Vamos a buscar el denominador común, igual que hicimos allá, aquí sobre 1, entre 16 y 1, 16, 16 entre 1, 16 por X2, 16X2, 16 entre 16 a 1 por X2 daría X2, este 16 lo puedo pasar a la izquierda multiplicando, y aquí me daría 17X al cuadrado. Este producto daría 1024, el 17 lo paso dividiendo y me quedaría igualada a X al cuadrado. Pero ¿quién es X al cuadrado? X al cuadrado es el área. Por lo tanto, el área de ese cuadrado sería 1024 sobre 17 unidades cuadradas. Si quieren pueden escribirlo en la división y esto daría 57.3 aproximadamente unidades cuadradas. Dividir 1024 entre 17. Fíjense lo que hemos hecho en este ejercicio aplicando álgebra, triángulo, rectángulo y semejanza de triángulo. Hemos logrado calcular el área de este cuadrado conociendo un triángulo interior y sus tres medidas.